Sí, el demonio, hay que vernos el Conrad Curse ahora. Ah, ¿tiene por aquí? Ajá. 100 datos unitos acerca de Summer. Ah, lindo. Lore central de Blasphemous, 3 horas. Ah, ¿cómo era? Ah, no, espera, que creo que lo vi. Ah, lo tengo que buscar. Psicoanalizando a Conrad, ¿verdad? A ver, psicoanalizando a Conrad, ahí va. Lo escribí re mal, pero ahí va. Aquí está. XD. Computer Turbo estuvo cabrón, pero con Conrad. El Parece que lo tenía abierto. ¡Ah! Incluso tiene uno de Fulgrim. A ver cómo cura el loco del centro. No, el Conrad Cure es el tipo vudú que intenta predecir si mañana va a llover o no. Mucha gente ha especulado sobre los problemas mentales de los primarcas, y me refiero no solo al público en general, sino a auténticos psiquiatras y psicólogos profesionales amantes de esta franquicia que han simulado estudios bastante serios. Pero de entre todos los primarcas, sin duda el que más llama la atención en ese aspecto es el acechante nocturno. Me encanta porque Conrad creo que tiene algo especial y es el hecho de que creo que de todos los primarcas él tiene una trama que directamente ya por fin se cerró. Tiene un inicio, un desarrollo y un final, que ya su final es la muerte. Pero que es, incluso ese toque trágico hace que Conrad Kurz sea un primer amado por todos. Conrad Kurz. Bueno, por muchos, de seguro hay alguien que le caga. Y el otro día, mientras cavilaba sobre la inmortalidad del cangrejo, de repente me ¿Mm? dio por pararme en ese tema. ¿Cuáles son concretamente los problemas mentales de Kurz? ¿Podría diagnosticarlo? Y lo que es más interesante aún, ¿sería capaz de curarlo? Así que desempolvé mi viejo Aún- graduado en psicología y me puse manos a la obra. Será yo pienso que por lo menos no un humano podría curar a cualquier primarca de forma psicológica. Más que nada por lo que se estipula más o menos en el lore, con todo ese tema de... Con todo ese tema de... Ay, ¿cómo era? Ay, se me fue la palabra, sorry. un caso perdido o hay esperanza para él. Ah, sí, de tener pinches cerebros de nivel supercomputadora de la NASA. Hoy intentaremos diagnosticar y curar a Konrad Kurz. El perfil psicológico de Kurz es interesante porque al mismo Conrad es muy querido por ser demasiado interesante el personaje. Sí, es que técnicamente esta visión futura que tiene le da la razón. tiempo que resulta espantosamente evidente, también es terriblemente complejo, marcado por un entorno extremo, visiones precognitivas y una filosofía de vida centrada en el miedo, el sadismo y la justicia punitiva. Además, Ay, me encantaría leerme el libro de Conrad Kurz otra vez. hay que tener en cuenta su naturaleza sobrehumana, es decir, que en teoría su mente ni siquiera debería ser comprensible para nosotros, pero no deja de ser un personaje creado por el hombre, así que no tengamos miedo. No tengamos miedo de Conrad. Empecemos por listar sus trastornos más probables, y sí, por supuesto que tiene más de uno. El más evidente para mí, en primer lugar, es un trastorno de estrés postraumático. Kurz creció en Nostramu, un planeta sumido en la oscuridad, la violencia y los horrores, lo que probablemente generó un trauma significativo de Ahora, ¿qué no tenía un discurso Conrad hacer con Vulcan? Bueno, un discurso, una plática con uno de los primarcas, solo que no me acuerdo cuál era. Que Conrad estaba en plan, ¿no te sorprende que hayamos caído en planetas que fortalecían nuestras habilidades únicas? ¿Crees que eso fue coincidencia? No lo fue, pero no me acuerdo cómo continuaba la conversación. Creo que era Lionel Johnson. Estoy casi seguro que era Lionel Johnson. desde la infancia. Impactó hasta casi el núcleo del planeta, tardó 3 años en salir a la superficie arrastrándose entre roca fundida, y su primer contacto con un ser humano terminó en Cani, pausa anticensura, balismo. Sus visiones precognitivas, que son el equivalente a delirios, le mostraban futuros sombríos y violentos, intensificando su angustia psíquica. Estas visiones, descritas como constantes y tortuosas, contribuyeron a un estado de hipervigilancia y desesperación existencial. Los síntomas son muy evidentes: angustia crónica, flashbacks, evitación emocional, la hiperactividad del sistema nervioso manifestada en su brutalidad y una visión fatalista de el mundo y la humanidad. Otro que Ajá. también salta a la vista es un trastorno Con Corvus Corax tenía el coraje por él. Con Corvus.
con Corvus, Conrad tenía coraje por él. De ahí que creo que tenía esa charla. Estoy casi seguro que era con Lionel Johnson, porque creo que en esa conversación respondía bien tajante cerrando la conversación. Y, y creo que justo antes de que Lionel Johnson le golpeara, creo que fueron como 9 puntos letales. No depresivo mayor, con características psicóticas. Kurz exhibe una profunda desesperanza, por decirlo de forma suave, nihilismo y una obsesión con la muerte y el juicio. Sus declaraciones como "es mucho mejor ser temido que respetado, porque uno es una verdad del alma y el otro una ilusión de la mente", reflejan una visión distorsionada de las relaciones humanas y un vacío emocional. Su deseo de olvidar el dolor de su existencia sugiere ideación sui, pausa anticensura, cida, Ay, acá hay Fixem. Ay, recuerdo que vimos un video acerca de eso. culminando en cómo aceptaba su propia ejecución o cómo llegó a suplicar a Vulcan que acabase con él. Un estado de ánimo deprimido persistente, una anedonia casi absoluta, pensamientos de inutilidad y culpa, así como alucinaciones y delirios relacionados. De hecho, que no, también había pedido que lo mataran cuando se coló en el Imperio Secundus, que, que literal, que literal ya lo habían capturado y el tipo estaba, no me van a matar porque yo sé que yo no, porque yo sé quién me va a matar. Con sus visiones son los síntomas que me llevarían a diagnosticarle este trastorno. Continuando con su diagnóstico, es claro que presenta un trastorno de personalidad antisocial. Mucha gente confunde el ser antisocial con el ser asocial, pero nada que ver. El antisocial es en resumen el que se opone a los consensos sociales y puede llegar a considerarse un A ver, tome notas, que aquí nos vamos a llevar de toda la materia. trastorno cuando adquiere dimensiones patológicas. A pesar de su obsesión con la ley, Kurz muestra un desprecio por las normas sociales, una falta total de empatía hacia otros y un comportamiento impulsivo y agresivo. Su uso del miedo Puta, me encanta esta puta imagen. como arma, su brutalidad extrema y su historial de asesinatos masivos en Nostramo son consistentes con este trastorno. Aprovecho este momento para señalar algo posiblemente inesperado, y es que aunque seguramente muchos asuman que Kurz es un psicópata, yo no lo pienso así. Ajá. Porque si lo fuera, no padecería un dilema tan profundo consigo. Sí, supongo que eso tiene un punto. Y aparte, el hecho de que desgarre carne y desoye personas, lo hace más que nada por un sentimiento raro de justicia. Mismo, su intenso conflicto Si él es psicópata, supongo que The Punisher también debería serlo, ¿no? interno lo que me sugiere es que al menos no es un caso puro de psicopatía, sino más bien una combinación de traumas y rasgos antisociales. No obstante, puede que en este punto me equivoque. Pero sea o no un psicópata, todos podríamos estar de acuerdo en que probablemente sí sea un sociópata. ¿Cuál es la diferencia? Pues muy resumidamente que el psicópata nace y el sociópata se hace. El psicópata no puede dejar de serlo porque su misma estructura cerebral es distinta. El sociópata, en cambio, no es ni Cualquier se hubiera vuelto cualquier se hubiera vuelto con tener las visiones de Conrad. Obvio, cualquier tendría esa idealización. Que si quiere decir que si cualquiera se hubiera vuelto como Conrad al tener todas esas visiones. A menos que sea alguien ya directamente nihilista. Sé que dijo que Conrad era nihilista, pero yo no lo considero tan así. genética ni neurológicamente distinto al promedio, pero se comporta como si fuera un psicópata debido a factores ambientales como la crianza, los traumas, etc. Su conducta sádica, su uso de la manipulación de masas, la falta de remordimiento, aunque matizado por momentos de introspección, y su virtual incapacidad para formar vínculos emocionales son lo que más cimienta este punto. Finalmente está el trastorno de personalidad, límite o borderline. Este trastorno afecta a la manera en que las personas se sienten consigo mismas y con los demás. Implica un patrón de relaciones muy intensas e inestables, además de impulsividad y autosabotaje. Las personas con trastorno límite tienen un fuerte miedo al abandono, tienen cambios repentinos del estado de ánimo y normalmente problemas de ira. Kurz muestra todo esto. Su relación ambivalente con el emperador y su propia legión, junto con su odio a sí mismo, es lo que podrían apuntar a rasgos límite.
Pero aunque podría parecer que sin duda es borderline, diría que no es tan seguro que padezca este trastorno como si los demás. Es una posibilidad, pero no estoy seguro de que su comportamiento no pueda explicarse solo con los trastornos antes mencionados. Y una Tiene máxima sentido. terapéutica, por lo menos para mí, es diagnosticar el mínimo número de trastornos posibles. Ah, ok, ya. Cuantos menos de ellos hagan falta para describir un perfil, más eficiente será la terapia. Ahora posiblemente te estés preguntando por qué no he mencionado el trastorno de personalidad múltiple o trastorno de identidad disociativo, como se lo conoce hoy. Ok. La razón principal es que a pesar de que la mayoría de la gente lo tiene por un trastorno clásico, lo cierto es que ni siquiera estamos seguros de que realmente exista. Yo me acuerdo que es uno que muchas veces se teorizaba que como que se le formó esta personalidad desde Nostramo. En plan, estaba Konrad Kurz y a su lado también estaba el Amo de la Noche. Me estoy aprendiendo demasiado. Usa demasiados términos técnicos, los cuales de vez en cuando me marean, pero está interesante. Me alegra que los explique justo después. Si mal no recuerdo, ha habido menos de 100 casos documentados de este trastorno en toda la historia alrededor de todo el mundo. Ah, Eso es una tasa de espera, prevalencia, ¿qué? ¿no? En toda Espera, ¿eran tan pocos? ha habido menos de 100 casos documentados de este trastorno en toda la historia alrededor de todo el mundo. 100, cabrón. A ver, mira, actualmente somos como 80 mil millones de personas. 100 por lo menos documentados en toda la historia. O sea, sí que son incluso más. Eso es una tasa de prevalencia increíblemente baja, en torno al 1%. Yo digo que incluso sería más probable que esos casos hubieran sido incluso fingidos, si es así. Ay, pendejo, lo puse en mute, Por ahí lo está. que muchos psicólogos se inclinan a pensar que los escasísimos casos diagnosticados de personalidad múltiple en realidad se trataba de algún trastorno esquizofrénico mal diagnosticado. Es verdad que los síntomas disociativos severos, especialmente en personas con traumas infantiles extremos, son reales y pueden manifestarse en formas que se asemejan a la personalidad múltiple, pero Ah, de ya. ahí a afirmar que una persona guarde dos o más personalidades en su interior, hay mucha distancia. Yo soy por lo general precavido con estos temas, así que me inclino más a pensar que Conrad padezca un trastorno esquizoide en lugar de personalidad múltiple. Kurz parece operar bajo dos identidades. Konrad Kurz, el primarca imperial, y el acechante nocturno, el justiciero brutal que inspira terror. Esta Ajá. dualidad se ve en su comportamiento, gobernante racional versus asesino sádico, y en cómo se refiere a sí mismo. Entonces, mi teoría es que sus visiones precognitivas, equivalentes en el mundo real a alucinaciones o delirios, son en realidad las que están contribuyendo a crear en él una disociación tan severa, al punto de que su psique se dividiera para manejar el trauma. Otro motivo para no diagnosticarlo con personalidad múltiple es que, al menos que yo sepa, Kurz no padece amnesia disociativa. Y ese es un criterio ineludible para el supuesto trastorno de personalidad. Ok. Intento pensar. Pero había dicho que sí era más o menos documentado, que sí existía del todo con personas con infancias duras. Estoy seguro que lo acababa de mencionar. ¿No podría ese ser el caso con el Conrad Kurz? Múltiple, es decir, que una personalidad no recuerda lo que ha hecho la otra, y Conrad sí suele recordarlo. Yo diría que sus acciones como acechante nocturno son una extensión patológica de su filosofía, esto de el miedo como arma, más que una identidad completamente separada y con motivaciones propias. Es más probable que su dualidad sea una manifestación de su conflicto interno O quizás... ok, olvídalo. o un mecanismo de afrontamiento comorbido con un trastorno esquizoide. En otras palabras, es su forma de protegerse a sí mismo de sí mismo. Bueno, ahora que hemos resumido sus problemas, vamos a lo más difícil. ¿Qué terapias podemos aplicarle a Kurz? Su tratamiento sería extremadamente desafiante debido, para empezar, a su naturaleza sobrehumana, además de su entorno, el universo de Warhammer 40.000. Sí, pero ahora fijamos que Conrad Kurz es medianamente humano y hay que entrarle con todo. Buena suerte encontrando estabilidad mental ahí. Y su resistencia a la introspección. Pero no hay que perder la esperanza. Vamos a trabajar. Lo más sensato sería intentar una terapia cognitivo-conductual que se centre en el trauma. No dejes que la terminología te confunda, no te voy a aburrir con técnicas y tecnicismos, vamos a resumirlo todo.
De lo que se trata aquí es de procesar los traumas de su infancia en Nostramo y los delirios que han moldeado su visión nihilista. Entonces, lo primero Yo no considero a Conrad un nihilista, especialmente porque él tiene razón. que haría sería identificar las creencias disfuncionales. Por ejemplo, la humanidad es inherentemente corrupta. Es imposible hacer una afirmación tan categórica sobre toda la especie humana, por mucho que esa sea tu visión del mundo. Que no también Conrad consideraba que el único ser puro era Sanguinius. Creo que sí lo había mencionado en algún momento, aunque yo creo que estoy cayendo en desinformación. Poco a poco tendríamos que reemplazarlas con perspectivas más adaptativas, técnicas como la exposición gradual a recuerdos traumáticos, la reestructuración cognitiva. Todo eso podría ayudarle a reducir la hipervigilancia y su angustia. Y es lo primero que tenemos que hacer porque hasta que no nos libremos de esos síntomas o los hayamos reducido, no vamos a ser capaces de abordar lo demás. El problema es que acudir al psicólogo no es como ir al médico de familia. Ajá. Si tienes problemas intestinales, el médico te recetará un medicamento, por ejemplo, y tanto si quieres como si no, este te va a hacer efecto. Pero en psicología no funciona así. La medicación psiquiátrica nunca ha curado a nadie. Eso es imposible. La medicación es una muleta. Y la terapia es como Ya, ok. Ya estaba a punto de cuestionar todo el video. ir a rehabilitación. Es porque había conocido que muchas personas toman antidepresivos. En mi familia mucha gente los utiliza. Tras haberte roto una pierna. Para solucionar un problema cognitivo hay Recetados, obviamente. Tampoco, no vayan a pensar que de repente mi familia viene de drogadictos. que hacer una reestructuración cognitiva. Así resumido. Y eso ningún medicamento del mundo lo puede conseguir. La única forma es que el propio cerebro lo haga. Y para eso está ahí el psicólogo, para guiarte en el proceso y que así logres hacerlo. La medicación es una ayuda. Bien para que dejes de tener alucinaciones o para que tengas energía para levantarte de la cama y hacer la terapia, o bien para lo que necesitemos en ese momento. Entonces seguramente ya habrás adivinado cuál es el problema que esto supone con Kurz. El problema con Conrad creo que era lo de que no ayuda en el planeta del que nació. Eso y también ver un poco el futuro. Si solamente hubiera sido el planeta donde nació, pues yo qué sé, lo hubiera dominado como otros primarcas dominaron sus propios planetas, pero... Y más sus visiones. Sí, sí, yo le doy más que nada el problema de sus visiones, porque que me acuerde que sí que las odiaba. Yo no puedo ayudar. Porque pudo haber sido simplemente un primarca que le gustaba torturar. Psh, Creo que a Fulgrim decía cosas peores. Pero el tema era que ya sabía casi por completo todo, desde la traición y que el hecho de que él estaba atado a un destino al cual ya no podía evitar. Ayudarle si él no quiere. Y estoy muy seguro de que Kurz se resistiría a la terapia. Bueno, por no decir que seguramente me destriparía tras darme los buenos días. Es Nah, yo qué sé, que el emperador le ponga un estate quieto y que siéntese. más, aun si viniera voluntariamente a curarse, su extrema desconfianza hacia la humanidad dificultaría establecer una alianza terapéutica entre él y yo. Pero vamos a suponer que Conrad haría todo lo posible por afrontar la terapia. Otra que podríamos necesitar es la terapia dialéctica conductual. Entonces, el objetivo aquí es abordar la inestabilidad emocional y la impulsividad, es decir, sus rasgos límites y sus rasgos antisociales. Le podríamos enseñar habilidades de regulación emocional, tolerancia al malestar y habilidades interpersonales. Sería una de las fases más sencillas de la terapia, aunque ninguna va a ser sencilla. Todo esto podría ayudar a Kurz a tolerar sus visiones sin tener que recurrir a la violencia. Ese es el objetivo ahora. El mayor problema, aparte del ya mencionado, sería su entorno bélico. Imagínate enseñarle mindfulness a un soldado mientras tiene que combatir en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. A ver, pongamos un escenario ficticio. La Gran Cruzada se salió exactamente como el emperador había planeado. El proyecto Telaraña está andando. Y ahora contrataron a Sommer. A Sommer para que este tipo le haga de psicólogo a los primarcas. Empezando con Conrad Kurz. Hagámonos ese escenario ficticio. Ahora multiplícalo por 1.000.000 y ya está, ahí tienes el gran obstáculo para esta terapia. Bueno, antes hemos hablado de medicamentos. A diferencia de lo que ocurre en países como Estados Unidos, en España los psicólogos no podemos recetar medicinas.
Aunque la inmensa mayoría de las veces sabemos perfectamente cuál es el medicamento que podría ayudar al paciente, Ouch. la ley nos impide hacerlo. Mm. Así que normalmente nos tenemos que aliar con un psiquiatra. Él lleva la medicación y nosotros la terapia. Una putada para el paciente porque tiene que pagar 2 consultas, pero Ah, sí, hijo de puta. Ay, Dios. Puta, puta, no soy de España, aún así sentí el putazo en la cartera. bueno, así están las cosas. Habrás adivinado que a Conrad le vendría muy bien una dosis de antidepresivos. El que a mí siempre me ha parecido más recomendable es la bortioxetina. Es eficaz y casi no tiene ningún efecto secundario, más allá de un poquito de malestar estomacal, y a la mayoría de la gente ni eso. En el caso de Conrad también recomendaría estabilizadores del estado de ánimo, como por ejemplo el litio. Sin embargo, la biología de un primarca es desconocida, por lo que los medicamentos humanos podrían ser totalmente ineficaces. También pongámonos como que tiene algún ayudante. Beltarius Cole. Nah, algún algún buen técnico biológico o lo que sea que ayude a Summer para recetar medicamentos que tengan efectos en los primarcas. Además, la medicación no es mi especialidad, así que esto sería poco más que una recomendación. Por último, algo un tanto extraño que se me ocurre pero que tal vez podría funcionar es la terapia de exposición al miedo. Por ejemplo, Ah, cabrón. cuando alguien tiene miedo a las arañas, lo que se hace es ponerle en una habitación con una tarántula en una... Hijo de puta, ¿eso que no era peligroso? De hecho, les tengo que mostrar algo. Me acuerdo que esto, no sé si sea verdad. A ver, video de terapia. A ver si me parece. Sí, 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 sí. Creo que sí me acuerdo que era este. Que había un video de terapia de choque de payasos, para que los morros le dejen de dar miedo a los payasos, pero no me acuerdo cómo lo podía encontrar. Ay, una pecera en la otra esquina del cuarto. era súper tétrico. Yo no le tengo miedo a los payasos, pero hasta me dio miedo esa pendejada. Entonces al principio te quedas a su lado y solamente le obligas a mirarla, pero sin acercarse. Conforme se sienta más seguro, le vas acercando poco a poco y el último paso es que consiga meter la mano en la pecera y toque a la tarántula. Esta es una de las terapias más rápidas y más eficaces que existen, Pero, ¿qué le tendría miedo Conrad Kurz? tanto que para muchas personas basta con un solo intento para curarse de su fobia. Es genial. Eh, En el caso 18 personas. ¿Cómo es que llegan tanta gente ahora? Bienvenidos a todos. de Kurz, lo que podría intentar es aplicarla, pero justo al revés. Es decir, exponerle gradualmente a interacciones sanas y no violentas. ¡Ay, Dios! Es mamón. Lo voy a llevar en la manita a un centro comercial. Se me ocurre que como para él su zona de confort Cuando esté destripando a un cliente que se metió en la fila, le va a decir: No, no, Conrad, ¿qué dijimos? parece ser la más pura violencia y sadismo, seguramente se sienta instintivamente incómodo en situaciones pacíficas y saludables. Podríamos acostumbrarle a ello, por intentarlo. Pues, podría intentar, pero ahí va la cosa. No es como la trepa de choque que estaba explicando. Aquí directamente el que haría daño sería Conrad. En fin, eso es hasta ahora y con lo poco que sé, todo cuanto se me ocurre para ayudar a Kurz. Lo he resumido mucho, pero estas terapias nos llevarían años y muchos, pero que muchos acercamientos distintos en cada una de ellas. Ahora la última y más importante pregunta. ¿Realmente sería posible ayudarlo? Pues veamos. Kurz muestra momentos de introspección y conflicto interno, lo que sugiere que no está completamente desprovisto de autoconciencia. Por ejemplo, su odio hacia su propia legión y su aparente aceptación de su muerte Ajá. indican un deseo de escapar de su sufrimiento. Sí. No obstante, la gravedad de su trastorno es extrema. Ya de por sí el trastorno de estrés postraumático y antisocial son muy difíciles de tratar, y en su caso, pues ya ni te cuento. Su depresión severa reduce mucho la motivación para el cambio, y como dudo que ninguna medicación le hiciera efecto a su cerebro de primarca, podría llegar a ser casi imposible conseguir que reúna las fuerzas mentales, por así decir, como para tratarse bien. Ah, Luego está su terrible, terrible entorno, extremadamente violento y caótico. yo, como dije, pongámonos en un fanfic donde la Gran Cruzada se logró y todo está pacífico, todos dándose besos y abrazos, y ahí va.
Ahora sí, ahora el emperador está intentando curarlos. Eso no nos ayuda nada. Ya lo expliqué con el ejemplo de la trinchera. Si no consigo sacarlo de ahí, es casi imposible que pueda ayudarle. Tal vez podríamos retirarlo durante un tiempo a uno de esos mundos paraíso que tiene el imperio, o como se llamen, porque si no, no habría... Sí, pero eso tendría sentido porque en plan, sí, podemos retirarlo a un mundo paraíso, pero después, siguiendo más o menos la lógica de Summer, luego tendría que regresar a esa trinchera. No puedo. ¿Y eso que no también arruinaría todo lo intentado en el mundo paraíso? manera. Así que, conclusión, pues yo diría que la probabilidad de curación completa es muy baja, Ah, porque la combinación de trastornos tan severos, un entorno tan hostil y su falta total de motivación hacen que la recuperación total sea casi imposible. No es imposible, pero casi. ¿Una mejora parcial? Pues sí, eso sí que se podría hacer. Con una intervención intensiva y en un entorno controlado, pues Kurz podría reducir su dependencia de la violencia y gestionar mejor sus visiones, aunque no creo que ahí abandonara va. su fatalismo. Sí que está muy difícil con él. Difícil, pero no imposible. Difícil, pero no imposible. Porque el hecho de intentar curarlo sería directamente ayudar de alguna forma. A ver, pongámonos en situación. Intentas curarlo. Genuinamente no vas a lograr nada siendo que Conrad Kurz aún sigue teniendo sus visiones. Así que, a menos de que le demuestres que realmente sus visiones son falsas y ahí va, no creo que pueda siquiera dar el primer paso para que Conrad Kurz se cure. Es, es güey, es tan depresivo nuestro Primarca, sí. Tiene uno de Fulgrim. Ya lo veremos mañana, sin duda. Pero bueno, ya habríamos dado con una mejora bastante, pero bastante importante. La posibilidad de cierta mejora está ahí. No es tan alta como me gustaría, pero está ahí. ¿Es entonces un caso perdido? Pues siento decir que lo más probable es que sí que lo sea. Eh, Sin un cambio... para mí no. Lo que lo vuelve un caso perdido es su visión, pero cuando se la quites, yo siento que, yo estoy seguro que, bueno, cuando le demuestres que esas visiones de vez en cuando pueden estar incorrectas, aunque sea una pequeña prueba, aunque sea mentira, será suficiente para que intente darle un paso a mejorar. drástico en su entorno y su motivación, Kurz probablemente permanecería atrapado en su ciclo de violencia y de desesperación. Y ni yo, ni el mejor psicólogo del mundo podríamos obrar el milagro de curarlo con tantos, pero tantos elementos en contra. Ah, Sería como evitar que un oso hambriento... Sommer sí que estuvo interesante con 2 videos, creo. Aunque alguien me dice que si no me perdí de mucho. Sí que estuvo interesante los 2 videos, pero aunque alguien me dice si no me perdí de mucho, no te perdiste de la gran cosa. De como quiera intentaré subir más de las reacciones, que ayer no subirle ninguna porque me petateé justo cuando llegué. te devore. Estadísticamente no es imposible, pero lo tienes todo en tu contra. Kurz es un caso psicológico extremadamente complejo. Si pudiese asegurarme de que no me abra en canal, me fascinaría intentar ayudarle. Y aunque no sería imposible, casi que lo sería. Ujú. Bueno, y hasta aquí el tema. Si te gustó esta narración y quieres oír más, házmelo saber. Por hoy eso ha sido todo y hasta la próxima. Interesante un rato. Nice, ahí va. Mm, Pero ahí va. Dios. Ah.